Chicos, ¿qué más? Muy buenos días. Buenos días a todos. Daniel, Buenos buenos días, días. profe. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Hola Daniel. Profe. Estamos también con Kevin Ruiz, buenos días. Buenos días, profesor. Hola Kevin. Edwin Daza, buenos días. Edwin. Profe. Hola Edwin. Elkin Andrés Ortiz. Hola, profe. Hola Elkin, ¿qué más? Y contamos con la presencia de su compañero John Bolaños. ¿Qué más, John? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, chicos, la tutoría la programé a las 9 de la mañana, ¿sí? Debido a que no podíamos ingresar porque nos daban una reunión de la Remington. Entonces, tocó programarla a esta horita, ¿listo? ¿Qué vamos a ver el día de hoy, muchachos? Hoy también vamos a hacer un ejercicio práctico, ya para culminar pues la temática del módulo. ¿Sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, pues en el módulo se presentaron unas temáticas que no nos habíamos tenido en cuenta durante todo en el lenguaje de programación 1, algoritmos 2, algoritmos, ¿sí? Lo que comúnmente se denominan los patrones de diseño, ¿sí? Espero pues que esos patrones de diseño que todos los que nosotros miramos en las clases, ustedes ya empiecen pues a practicarlos, ¿sí? Empiecen ustedes a extraerlos, a replicarlos, a reutilizarlos, porque de eso se trata, porque para eso es un patrón, ¿sí? Es una forma muy interactiva, se podría decir, para poder nosotros aprender a programar mucho más rápido, ¿sí? Todas estas condiciones de patrones que nosotros miramos, hago referencia ¿qué es? A los patrones de sobrecarga, patrones de retorno, de valor, de parámetros. Todo esto viene ya concentrado a lo que es la programación orientada a objetos. Y al hablar nosotros de programación orientada a objetos, ¿sí? Estamos hablando cómo es el comportamiento de las famosas clases abstractas, ¿sí? Y métodos abstractos. Algunos dirán, profe, ¿por qué le ponen esa palabra abstracto? ¿Sí? Eso lo vamos a ver el día de hoy con un ejercicio muy básico, muy sencillo, ya para culminar y hacer cierre general ya de todo lo que cubre este ciclo, para que ustedes el próximo lunes, ¿sí? Ya puedan desarrollar el ejercicio final, ¿sí? El examen final. Va a ser un ejercicio donde va a traer la mayoría de todos los ejercicios que nosotros hemos hecho, ¿sí? Queda a libertad de ustedes implementar los patrones que ustedes deseen. Lo importante es que salga el resultado, ¿sí? Salga lo que pide el ejercicio. Y por eso yo antes de decirles a mis estudiantes que empiecen a implementar el programa, empiecen a desarrollarlo, primero lean bien. Profes, que yo pensé que tocaba sacar eso, no. Sí, aquí no hay que ir así con dudas, sino que ser precisos, ¿no? Porque nosotros al cliente no podemos decir, es que yo pensé que usted quería esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer tal cual el desarrollo e implementación, ¿sí? Tal cual el resultado y lo que pide el planteamiento del problema, ¿listo? Del ejercicio que les voy a colocar. Ustedes pueden utilizar, reutilizar el código de todos los ejercicios que nosotros hemos hecho, ¿sí? Si quieren copiar y pegar para agilizar los procesos, háganlo. Lo importante es que ustedes utilicen su lógica algorítmica, ¿sí? Y de conocimientos que nosotros adquirimos durante todo este ciclo, ¿listo? No hay nada nuevo, ¿sí? No hay nada nuevo, no es para investigar. Todo lo que va a salir en ese ejercicio lo hemos visto, ¿sí? Entonces, ojo por ahí, pues para que me les vaya muy bien. Estoy segura que les va a ir muy bien porque durante todo este seguimiento que yo les he hecho a cada uno de ustedes, me he dado cuenta de que sí han implementado los ejercicios.
Obviamente, pues existen también estudiantes que por problemas ajenos, ¿sí? No han podido, pues, contextualizarse y me deben, no han entregado, pues, las notas, los ejercicios resueltos. Entonces, estoy segura que esas personitas van a tener inconvenientes, ¿sí? Entonces, hoy vamos ya a cerrar con un pequeño Tengo ejercicio. una pregunta, profe. Eh, ¿Sí? Dígame. Tengo una pregunta. Ah, En la clase anterior hicimos un ejercicio. Las personas que estuvimos en la tutoría y que lo hicimos, tocaba enviarlo en PDF. O, imagínese. o eran solamente las personas que no estuvieron. Kevin, no te escuché muy bien la pregunta. ¿Me la puedes O sea, repetir? Qué pena. la clase pasada que hicimos unos ejercicios, usted dijo que los que no pudimos entrar a la tutoría, Ujú. los que no pudieron entrar a la tutoría, que tenían que enviar todos los ejercicios en un PDF. Mi pregunta es que si o sea, las personas que estábamos en la tutoría, si lo hicimos bien, hay que enviarlos también, ¿o qué? No, no, no es necesario. Las personas que me mostraron por compartimiento de pantalla, no, no tienen necesidad de enviarlo. Son las personas Ah, que no pudieron mostrármelo en clase. ¿Listo? Bueno, asustado por eso. listo, Kevin. Listo, chicos. Entonces, hoy vamos a cerrar, como les digo, con este pequeño ejercicio, ¿sí? Y quiero que ustedes finalicen, porque ya me imagino que la siguiente materia que ustedes tienen después del lenguaje de programación ya es lenguaje de programación avanzado, ¿sí? Entonces, si no tenemos en claro cómo es el funcionamiento de la programación orientada a objetos por medio de las clases y por medio de las clases maestros, se podría decir, las clases abstractas, entonces se nos va a dificultar un poquito más empezar a implementar los lenguajes avanzados. ¿Listo? Entonces, mmm, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio. ¿Listo? Importante de este ejercicio, que es cortico, es que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Con lógica y con análisis. ¿Listo? Voy a abrir por acá. Espérenme. Entonces, abramos todos Eclipse, normal. Ok. Listo. Hoy vamos a ver cómo es el funcionamiento, ¿sí? De las famosas clases abstractas y los métodos abstractos. ¿En qué momento de la programación nosotros debemos de implementarlos y por qué razón debemos de implementarlos? ¿Sí? Entonces, una clase abstracta tiene tres características, chicos. Tres características. ¿Sí? La primera es que estas clases se van a utilizar solo como superclases. Al hablar nosotros de superclases, hacemos referencia, ¿sí?, a que estamos manejando una clase que tenga hijos. Eso es una superclase, una clase padre, ¿sí? Entonces, es abstracta cuando solamente tiene hijos, ¿verdad? Debe siempre tener clases hijos. O sea, en otras palabras, que esa clase padre tenga otras subclases. ¿Listo? Eso ya estaríamos identificando que estamos hablando de una clase abstracta. Dos, dice, no se puede instanciar objetos. No se pueden instanciar objetos. Profe, ¿qué es instanciar? En la programación orientada a objetos, ¿sí?, significa que de esa clase no se puede crear objetos. ¿Sí? No se le puede crear un objeto a esa superclase. Entonces, si no se le puede crear objetos a esa clase abstracta, ¿a quién se le puede crear objetos? ¿A quién se le crearía? A las
clases hijas. ¿Listo? No se preocupen que aquí en la siguiente diapositiva, ¿sí? Vamos a identificar quién es la abstracta, ¿sí? A quién se le puede crear objetos y quién depende de ese método. ¿Listo? Eso es lo más importante. Listo. Segunda característica, no se le puede crear objetos. La tercera, dice, sirve para proporcionar una superclase apropiada a partir de la cual hereda de otras clases. ¿Sí? Si tenemos una clase, una superclase, una clase padre, ¿sí? Directamente el hijo va a heredar todos los métodos de este. A eso hace referencia la tercera característica. Herencia de otras clases. De una clase padre, de una clase superclase. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver. Tenemos este ejercicio. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio. A mí me gusta. Tengan este buen hábito que antes de iniciar un ejercicio, hagan ustedes el diagrama como lo hicimos la anterior clase, ¿recuerdan? Para poder, miren, identifiquen ustedes siempre el planteamiento y plantéenlo y diagrámenlo, ¿sí? Por medio de una clase, ¿sí? Miren qué atributos lleva, cuál es el nombre de la clase, cómo se llama su clase, esta sería la superclase, el padre, los atributos o características con su tipo que pido yo aquí, ¿sí? Sus diferentes métodos. Hoy vamos a ver cuándo vamos a distinguir un método abstracto de un método sencillo, ¿sí? Eso es lo que uno siempre tiene que hacer en cada ejercicio. Empezar a programarlo. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos un ejercicio. Vamos a ver, vamos a sacar en pantalla ¿de qué se alimenta un ser vivo? ¿De qué se alimenta una planta? ¿De qué se alimenta un carnívoro, un herbívoro? ¿Sí? Los diferentes seres vivos. Un solo método, ¿sí? ¿Cuál sería el método? Pues alimentarse, ¿verdad? Ese sería el método de alimentarse. Entonces, les pregunto, una palabra sencilla. ¿De qué se alimenta el ser vivo? Si hablamos específicamente, nosotros no sabríamos de qué se alimenta el ser vivo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando específicamente de qué se alimenta el conejo, de qué se alimenta un humano, porque también es un ser vivo, y de qué se alimenta una planta. Entonces, en este método de esta clase que se llama ser vivo, ¿sí? No sabríamos cómo se alimenta un ser vivo. ¿Verdad? Sabemos que es un ser vivo, pero no sabemos específicamente, ¿sí? De qué se va a alimentar, porque hay muchos seres vivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Tenemos dos subclases, recuerden que esta es la clase padre, que es la que yo les estoy diciendo, y tenemos dos tipos, dos subclases de seres vivos. La primera es la planta, ¿sí? Y la segunda, que es un animal. Ya clasificamos, ¿verdad? Obviamente, el método alimentarse, como estamos hablando de una herencia, recuerden que estamos viendo clases abstractas, le van a heredar las dos subclases el método del ser vivo. Entonces, este método es igual a este método es igual a acá, y hacen una herencia. Que dentro de la programación orientada a objetos, o en Eclipse que nosotros estamos viendo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la palabra reservada extends, ¿verdad? Bueno, que eso ya vimos. Nosotros al colocar una clase con la palabra extends, hace referencia a que ser vivo, extends, planta, significa que es herencia, planta es herencia de ser vivo. ¿Sí? Ok. Les pregunto, aquí el ser vivo nosotros no sabemos de cómo se alimenta un ser vivo porque sería muy genérico, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cómo se alimenta una planta. ¿Cómo se alimenta una planta, chicos? ¿Cómo se alimenta una planta?
Por la raíz. Eso, bueno, por la raíz. Eso sería el proceso de... La fotosíntesis. Exactamente, de la fotosíntesis. Entonces ya sabemos, ya tenemos específico de qué ser vivo estamos hablando, que es la planta, y sí sabríamos, ¿sí?, cómo se alimenta esta planta, por medio de la fotosíntesis. ¿Listo? Ya hay una diferencia, ¿no? Acá no sabemos, acá sí sabemos. Animal, ser vivo, animal. ¿Cómo se alimenta? Elkin, que me dijo la fotosíntesis. ¿Cómo se alimenta el animal? Pues ya comiendo, ¿no? O sea, dependiendo del animal, de plantas o pues ya, o sea, depende del animal. Exacto, depende del animal. Pero aquí distinguimos qué tipo de animal en esta subclase. No, No, ¿verdad? En esta no, señora. Exactamente. No sabemos cómo se alimenta ese animal, porque no es nada específico. La planta es específico, pero el animal no. ¿Listo? Entonces estaríamos en las mismas condiciones de esta clase padre. Esta sabemos, porque tenemos específico, pero animal no. ¿Listo? Entonces, para llegar a la solución, a la pregunta que le hice al compañero Elkin, ¿sí?, de esta clase que no sabemos cómo se alimenta un animal, porque hay muchos animales, vamos a sacar dos subclases para poder ser más específicos. ¿Sí? Vamos a sacar dos tipos de animales. La primera, que va a ser el animal carnívoro, entonces ahí ya Elkin ya me va a decir, Elkin, ¿de qué se alimenta el animal carnívoro? De carne. De carne. De otros animales. Listo. ¿Y animal herbívoro? De plantas, hierba. ya. ¿Listo? De plantas. Entonces ya especificamos. Entonces, de animal carnívoro, sí sabríamos cómo se alimenta un animal carnívoro y también sabríamos cómo se alimenta un animal herbívoro. Bueno, hay que saber distinguir. Desconocemos de qué se alimenta la clase principal, la clase padre, y esta clase, subclase que se llama animal. Bueno, entonces, al no saber nosotros, chicos, ¿sí?, al no saber nosotros cómo se alimenta el ser vivo, hacemos referencia a que tenemos un método abstracto. Un método abstracto. Recuerden que esto lo que queda acá abajito son métodos, ¿sí? Funciones, mire, alimentarse, correr, saltar, ¿sí? Eso es un método abstracto, al no saber cómo se alimenta ese ser vivo. ¿Listo? No sabríamos cómo implementarlo. Porque yo le digo, listo, Elkin, tengo la clase ser vivo, ¿cómo implemento el método alimentarse? Entonces Elkin se pone a pensar y fue, pucha, ¿cómo lo implemento en la programación? Si en el ser vivo hay tantos seres vivos, ¿de qué se pueden alimentar los seres vivos? ¿Pongo una serie de alimentos? No, ¿verdad? Sería eterno, tantos animales que existen. Entonces, no sabríamos cómo implementar ese método. Y por eso se denomina método abstracto, porque es algo muy genérico. No es específico, la planta es específico, animal carnívoro es específico, el herbívoro también es específico, ¿sí? Y cuando es algo muy genérico, ¿sí?, estamos hablando de que es un método abstracto. Pero dentro de la programación orientada a objetos, muchachos, ¿sí?, sí o sí, por eso les coloqué aquí, sí o sí debe de implementarse en las clases hijas. ¿Sí? No vamos a implementarlo aquí, en la clase padre, pero sí vamos a implementar este método en las subclases, en los hijos. Entonces, este método se va a implementar en planta y este método se va a implementar en animal. ¿Sí? Y este método de animal, porque también desconocemos, también se va a implementar en animal carnívoro y en animal herbívoro. Nunca se va a implementar en su propia clase, nunca. Pero tiene que implementarse, porque si no, ¿de qué sirve tener un método si no lo vamos a implementar? ¿Listo? Entonces, por eso les coloqué aquí esta nota supremamente importante. Sí o sí, debe de implementarse en las clases hijas. ¿Sí? Porque no podemos dejarlo de adorno.
Bueno, entonces, si estamos hablando de un método abstracto que tenemos en esta clase, hace referencia directa que nosotros también tenemos que declarar, si este método está abstracto, tenemos que declarar a la clase como una clase abstracta. ¿Qué significa eso, muchachos? Que si nosotros tenemos un método abstracto, también tenemos que tener esa clase. Tenemos que declarar a la clase abstract con un método abstract. Eso significa, porque si no me va a decir, ¿cómo voy a tener yo una clase abstracta si tengo un método que no es abstracto? Imposible. Imposible. ¿Listo? Ok. Aquí, en este método, ¿sí?, de planta, que sí podemos nosotros, sí sabemos de qué se va a alimentar la planta, que es de fotosíntesis, pues tranquilamente sí podemos implementar el método abstract alimentarse. Lo podemos implementar, este método de acá, ¿sí? Acá, en el animal, en la clase animal, no se podría implementar el método abstract, ¿verdad? Porque no sabemos de qué se alimenta el animal, ¿sí? Entonces, en las mismas condiciones que esta padre tiene un método abstract y por ende la clase también ¿Soy yo o se le fue el internet a la profe? No, mentira, a mí también se me cortó, güey. Fue así como entrecortada de rato, yo creí que era yo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí se la escucho. ¿Listo? Sí, sí alcanzaron a ver lo que yo les dije porque creo que se me fue la señal, ¿no? La última parte no, profe. Ah, listo, listo. Entonces, vamos por acá. Entonces, quedamos aquí. ¿Sí? Como aquí tampoco nosotros podemos saber, ¿sí?, no sabemos cómo se alimenta un animal, entonces tenemos que definirlo como método abstracto. Y si tiene un método abstracto, significa que esta clase animal, ¿sí?, es una clase abstracta también. Si yo les digo a ustedes, les pregunto, Kevin o Juan, ¿sí?, ¿cuántas clases abstractas tiene este ejemplo? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Tiene 3, profe. ¿3? ¿Seguro? Sí, Porque recuerda que desde... esta es una clase abstracta, que es la que no sabemos. Y esta de acá también no sabemos cómo se alimenta. Esta sí sabemos cómo se alimenta. Esta también. Sí podemos implementar el método abstracto. Tendríamos en este ejemplo, chicos, 2 clases abstractas. Una, la padre, que es ser vivo, y la segunda, que es animal. ¿Sí? Porque yo le dije a Elkin, recuerden que le dije, Elkin, ¿de qué se alimenta un animal? Entonces Elkin dijo, no sé, profe, tantos alimentos que puede tener, ¿verdad? No sabemos implementar ese método de alimentarse. Entonces también esto se convierte en una clase abstracta, ¿sí? Porque no es muy genérico. No sabríamos cómo implementar esa alimentación. ¿Listo? Entonces, tenemos dos clases abstractas, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. La clase ser vivo, que es la padre, y la clase animal. ¿Listo? Es por eso que tengan en cuenta este enunciado que les coloqué en la parte de abajo. Dice, ojo, los métodos abstractos, estos de acá que tenemos 2, los métodos abstractos no se implementan, no se pueden implementar, pero sí se los debe definir. Los vamos a definir. Dentro de esta clase
abstracta, vamos a definir el método abstracto, pero más no los vamos a implementar. ¿Dónde se los implementa? En las clases hijas. Hijas. ¿Listo? Que tenemos 3 clases hijos. ¿Listo? Vámonos a la práctica. ¿Sí? Vámonos a la práctica directamente. Vamos por acá. Nos vamos a crear un proyecto, chicos. Nos vamos a crear un proyecto que se denomine clase abstracta. Con las siguientes condiciones. Vamos a hacer un package que se llama abstracta, ¿sí? Y dentro de ese paquete abstracta van a ser unas clases hijas, unas subclases. Una, la primera, que se llame animal, la otra, animal carnívoro, animal herbívoro, ¿sí? Planta y ser vivo. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Ay, borré, no, espérenme un rato. Para que ustedes... ¿Sí? Que me hagan una clase ser vivo, una clase planta, una clase animal herbívoro y una animal herbívoro. ¿Listo? Miren aquí. Y obviamente me van a hacer un main, ¿no? Que sería una clase principal que venga directamente, automáticamente, con el public static void main. ¿Listo? El resto, por favor, genérenlas, ¿sí? Y me avisan cuando acaben. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Bueno. Vámonos a la primera clase, ¿sí? Es la clase padre. ¿Qué lleva esa clase padre? La primera, ¿sí? Vamos a definir, ¿sí? Si esa clase es abstracta o no, ¿sí? Ser vivo, yo les dije a ustedes, ¿sí? Que no sabríamos cómo implementar ese método de alimentarse. Por ende, esa clase ser vivo vendría a ser una clase objeto, una clase, perdón, abstracta, con un método abstracto,
¿sí? Entonces, vamos a colocar public, ahí les sale a ustedes directamente, ¿sí? Les sale directamente así, public class ser vivo, ¿verdad? Si ustedes colocan aquí este cosito de acá, entonces el bombillito, entonces dice, el tipo de la clase ser vivo, ¿sí? Debe de ser abstracta porque la clase y el método es abstracto, porque miren que yo acá les estoy colocando el método abstracto, ¿sí? Entonces, tiene que ser la clase abstracta, public abstracta, ¿sí? Que se llame ser vivo. Bueno, entonces, aquí les coloqué esta notica. Debemos de colocar también que la clase es abstracta, si no, nos generaría un error. Generaría un error. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir nuestro método abstracto, que es el método, miren aquí vamos apenas, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo, estamos definiendo el método alimentarse como método abstracto, pero también a la clase toca llamarla abstracta, ¿sí? Los dos al mismo tiempo. Ok. Ya dentro de esa clase abstracta, ser vivo, que ya la definimos, ¿sí? Vamos a colocar nuestro método abstracto alimentarse. Sencillamente, lo colocamos como public también. Tipo de dato, perdón, tipo de clase que sería abstracto. Void, colocamos el método alimentarse. Ojo con las letras mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Y es aquí, muchachos, donde yo les dije esta notica. Los métodos abstractos no se implementan, solo se definen. ¿Cómo vamos a definirlo? Sencillo, colocamos esto aquí, abrimos corchetes, abrimos paréntesis y lo definimos cerrándolo con un punto y coma. ¿Sí? Solamente lo vamos a definir de esa manera. ¿Sí? Entonces, no sabemos cómo un ser vivo se alimenta, pero sabemos que todo ser vivo debe de alimentarse. ¿Sí? No sabríamos cómo, por eso se lo denomina como abstracto. No lo vamos a implementar, solo lo definimos. En la segunda clase vamos a ver cómo es que nosotros vamos a implementar estos métodos abstractos. Bueno, ¿cuál sigue? Planta, animal. Vámonos a planta. Vámonos a planta. Mami. Qué pena, chicos. Bueno, vámonos a la clase planta. Disculpe, profe. ¿Sí? Dígame. Disculpe, yo puse como está bien en la clase ser vivo y me sale error en public class ser vivo y en public abstracta void alimentarse. Void, no hay un void. A ver. Me sale ¿Aquí? error en la línea 3 y en la 6. Y lo escribí como lo tiene. Listo. Vámonos, primero vámonos a planta. Si quieres, vámonos a planta. ¿Por qué te va a generar error? Porque yo ya tengo implementado, recuerden, el main, ¿no? ¿Listo? Les va a generar error ahorita porque obviamente no hemos implementado la clase principal. ¿Listo? Entonces, al final ya, cuando tengamos la clase main, Kevin, ¿sí? Ya vamos a corregir errores. ¿Listo? Por el momento déjala así, no hay ningún problema. Y vamos a hacer la clase subclase, que es la de planta. ¿Sí? Recuerden que planta, ¿sí? Es hijo, hereda, ella, el método de alimentarse. Entonces vamos a colocar un extends, ¿verdad? Ok. En el package abstracta, vamos a colocar la clase public class, ¿sí? Public class. Planta es herencia, extend, de la clase ser vivo.
¿sí? Una vez que ustedes ya lo tengan aquí, vamos a colocar, vamos a definir, ¿sí? Vamos ya a implementar, no definir, porque aquí recuerden que sí podemos nosotros, sí sabemos de qué se alimenta la planta, entonces tenemos que implementarlo. En el anterior, en el ser vivo, no lo vamos a implementar, solamente lo definimos. Entonces, ¿cómo se implementa un método abstracto? Abstracto. ¿Sí? Simplemente colocando la palabra public void, llamamos el método alimentarse, ¿sí? Abrimos y cerramos comillas, paréntesis, ¿sí? Y abrimos corchetes y colocamos de qué se va a alimentar esa planta. Colocamos sencillamente un print, un system.out.println, ¿sí? En donde me va a decir la planta se alimenta a través de la fotosíntesis. Método implementado. Método ¿listo? Aquí no está solo definido. Recuerden que nosotros para la definición llegábamos, public void alimentarse, cerrábamos y colocábamos punto y coma. Y no colocábamos nada más. Eso se llama definición. ¿Sí? Miren, esta es una definición. ¿Sí? Que no tiene nada de implementación, solamente lo definimos, pero acá sí estamos implementando un print. ¿Listo? Ok. ¿Qué subclase sigue? Seguiría la clase animal. ¿Sí? Pero la clase animal, nosotros acá la identificamos porque es una clase abstracta y también tiene un método abstracto porque no sabemos de qué se alimenta un animal. ¿Listo? Entonces vamos a crear la clase animal. ¿Listo? Como también es una clase abstracta, solamente tenemos que, ¿sí? Definirla. Bueno, entonces, animal, ¿sí? Aquí dice public abstract class animal. ¿A quién le pertenece? Es herencia del ser vivo. Es lo que nosotros normalmente colocamos acá. Aquí, miren. Planta, extend ser vivo, y animal, extend ser vivo. ¿Qué colocamos ahí adentro? No vamos a colocar nada, ¿sí? Porque el void, el método abstracto, lo vamos a definir ya directamente, lo vamos a llamar directamente en el principal, que sería en el main. ¿Listo? Vamos a ver ahora, porque esta clase tiene dos clases, ¿verdad? Dos hijitos tiene. Una clase herbívoro y otra que es carnívoro. Entonces, ¿qué tiene la carnívoro? La clase carnívoro también tenemos que nosotros colocarle clase animal, clase animal, carne carnívoro, que es herencia de la clase animal, de esta señorita que está aquí, ¿sí? ¿Y qué va a ir dentro de esa clase abstracta? ¿Qué va a ir? Ah, perdón, carnívoro, animal carnívoro no es abstracto, ¿no? Es una clase hijo normalmente. ¿Qué va a ir dentro de esta clase animal carnívoro? Pues vamos a implementar el método abstracto alimentarse, ¿sí? De la clase animal. ¿Y qué vamos a colocar? Vamos a colocar public void alimentarse, public void alimentarse, y vamos a implementar método clase sí podemos implementar, ¿sí? Pero ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos que colocar el arroba override? Nosotros ya sabemos para qué es el arroba override, ¿sí? Es cuando yo estoy sobreescribiendo un método abstracto. Estoy llamando un método. Estoy llamando el método de animal, lo estoy llamando a esta clase animal carnívoro. Si yo no lo hago, yo no estoy sobreescribiendo y no hago ese llamado. Entonces van a colocar, después de aquí van a colocar arroba override
sobreescribimos un método abstracto y de una vamos a implementar el método alimentarse. ¿Listo? Vamos a implementar ese método abstracto de la clase animal que nosotros teníamos acá. ¿Listo? Me avisan si puedo continuar con la siguiente clase. Háganse de una vez la animal herbívoro, por favor. Háganla de una vez, tal cual como hicimos la Profe, de así animal mismo, carnívoro. ¿Cómo? así mismo, o sea, en vez de Sí. hacerle el public class animal carnívoro va Ajá. animal herbívoro extends planta Animal, y extend, animal, planta no. Estamos, recuerda, en la clase animal apenas. Estamos aquí. Esta ya la no, yo hicimos. Ajá. de la Entonces sería, animal herbívoro. ajá. Entonces sería public class animal herbívoro extends animal override. Van a escribir ustedes el método tal cual igualito. Y van a colocar el método alimentarse y van a llamar. ¿De qué se alimenta el carnívoro? El carnívoro se alimenta de carne. ¿De qué se alimenta el herbívoro? Se alimenta de hierba. ¿Listo? Háganlo, por favor, la de clase animal herbívoro. Con herencia, con override y también con implementación de abstracto. Esperen un momentico, ya regreso.
¿Listo, chicos? Vamos a ver cómo les tuvo que haber quedado la hervido. Bueno, entonces sería en mismas condiciones. Public class, animal herbívoro, ¿verdad? Lo que decíamos con Kevin. Es herencia ¿de qué clase? De la clase animal, ¿verdad? Si es de la clase animal, vamos a implementar el método sobreescribir, que es el famoso override, ¿sí? ¿Y qué vamos a colocar aquí en el método alimentarse? Pues simplemente de que los animales herbívoros se alimentan de hierba. Método implementado. Método implementado. Implementado. ¿Listo? Espérenme un ratito, chicos. Listo. ¿Listo, chicos? De igual manera, método implementado. ¿Listo? Okay. Listo, perfecto. Ya tenemos todo. A ver, esto. Ya tenemos este ser vivo. Planta y animal son extensiones, son herencia del ser vivo. Animal carnívoro y animal herbívoro son herencia de animal. ¿Sí? Identificamos ser vivo y animal como clases abstractas. ¿Sí? Miren. Abstract. Ser vivo, abstract. ¿Sí? Planta no es abstracta. Animal carnívoro no es abstracto. Animal herbívoro tampoco es abstracto. ¿Sí? Tal cual lo que nosotros hicimos en el diagrama, lo implementamos aquí en la programación. ¿Listo? Y vámonos al main. Vámonos al main, que me decía Ronald o Kevin por ahí me decía, profe, me sale error, porque faltaba hacer el principal. ¿Sí? ¿Qué vamos a colocar en principal? A ver que me cargue aquí. Listo, perfecto. Me dice que del paquete que se llama abstracta, que le colocamos, tenemos el public class main, ¿sí? Que automáticamente, si gustan ustedes, lo pueden colocar o automáticamente los muestra. El public static void main, ¿sí? String. Nosotros vamos a colocar esto. Vamos a llamar, vamos a hacer un objeto, ¿sí? Recuerden chicos, ¿sí? Que de ser vivo y que de animal, copiémosla aquí esta. Eso. Voy a ver qué hice. La pasé para acá. ¿Listo? Que de ser vivo y de animal, ¿sí? Nosotros no vamos a poder hacer objetos. ¿Sí? Perdón de la característica que nosotros colocamos acá. Miren esta. No se pueden instanciar objetos. De la clase abstracta no se pueden crear objetos. Instanciar es crear, tener una relación. ¿Sí? Porque esas clases abstractas tienen hijos, pero no se pueden crear objetos. Se puede crear objetos ¿en dónde? En las herencias, en los hijos. ¿Listo? Por ende, en ser vivo y en animal, nosotros no vamos a poder crear un objeto. Si nos vamos a la función main, ¿sí? Ustedes llegan y colocan, por ejemplo, por eso yo aquí les coloqué, supongamos que vamos a crear una instancia, un objeto, a la clase ser vivo. Por eso ahí les coloqué ser vivo. Me va a lanzar automáticamente un error. ¿Sí? Si ustedes colocan aquí el error, aquí dice claramente, no se puede instanciar, ¿sí? La clase tipo ser vivo.
¿Por qué? Porque es una clase abstracta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo le coloco, vamos a irnos a crear un objeto en la parte planta? Entonces colocamos planta, clase planta, vamos a llamarla planta, ¿sí? Igual a new planta, ¿sí? Y creamos planta.alimentarse. Entonces aquí me dice claramente, void abstract, ¿sí? Punto planta alimentarse override. Ahí tiene que salirles claramente, ¿sí? Porque me dice que sí es de una clase abstracta, que nosotros estamos haciendo, una clase que no es abstracta, perdón. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto es un ejemplo, sencillamente, ¿sí? Miren que, por ejemplo, aquí yo vengo y coloco, voy a crear un objeto de la planta animal, de la clase animal. Kevin, ¿puedo crear yo un objeto en la clase animal? Animal, le pongo animal, igual a new, ¿sí? Animal. ¿Puedo crear yo un objeto en la clase animal que es de tipo abstracto? No, ¿verdad? Aquí me dice el porqué, mire. No se puede instanciar, ¿sí? Una clase de tipo abstracto. ¿Listo? Entonces, no lo puedo instanciar ni de la clase animal, ni tampoco de la clase ser vivo. ¿Por qué? Porque son abstractas. ¿Listo? Ok. Podemos crear del resto de las demás. ¿Sí? Aquí coloquémoslos aparte así para que ustedes entiendan. Esta de aquí, que está en la instancia 8, pertenece a planta.alimentarse. Esta de acá, animal carnívoro, animal C, es el nombre que se le está dando directamente, es esta de acá. Yo le coloqué animal C. Ustedes verán cómo le colocan, ¿sí? Y animal H, llamamos al método abstracto a alimentarse ¿de dónde? ¿De quién es ese, podría decir, método abstracto? De la clase padre. ¿Y cuál es la clase padre? Nuestro señor ser vivo. ¿Listo? Háganlo, por favor. No se olviden de colocar los comentarios dentro de esta clase para que ustedes lo tengan en cuenta. Y me comentan. ¿Qué tiene que ejecutarse? A ver, vamos a ver. Grabemos aquí cambios, ¿sí o no? Guardemos cambios. Le damos correr, ejecutar, que nos compile, ¿sí? Y tiene que salir, ¿sí? Las tres clases que no son abstractas. Miren aquí. Las tres clases que no son abstractas. ¿Cuáles son las clases que no son abstractas? Planta, animal carnívoro, animal herbívoro. ¿Qué significa esto, muchachos? Que cuando yo vaya a mostrar los resultados en pantalla, ¿sí? Lo único que tiene que salir son las clases que no son abstractas. Las clases abstractas no salen. Ser vivo y animal no van a salir resultados porque son genéricas, ¿verdad? No son específicas. Sale únicamente las clases que sí podemos nosotros implementarlas. Miren, aquí está. La planta se alimenta a través de fotosíntesis, que ya sabemos, sí o no, porque es específica, y el animal carnívoro se alimenta de carne, que nosotros sabemos que los carnívoros comen carne, y los herbívoros pues se alimentan directamente de hierba. Todos estos tres clases que nosotros hicimos, ¿sí? No son abstractas, no son abstractas, pero que sí son hijos de una clase abstracta, ¿verdad? Pregunto, Daniel, vamos con Daniel. El animal, la clase herbívoro, ¿qué método
tiene? ¿Qué método tiene? ¿O quién es el padre de la clase animal herbívoro? ¿Daniel? Animal sería. Profe, Animal. Perfecto. Perfecto. Animal. ¿Listo? De animal carnívoro. También de la clase, También, claro. Animal. claro, de la clase animal. Perfecto. ¿Sí? ¿Y cuál es la clase abstracta de estos dos hijos? ¿Cuál es la clase abstracta de estos dos hijos, de estas dos clases hijas? Ahí sería ser vivo, No. ¿no? animal. Animal también. Ah, también Mírenla. animal. Sí, mira, aquí se desprende, mira, de animal se desprende animal Ah, carnívoro y ya la animal entendí. herbívoro. Ajá. Yo creí que hablábamos de planta y animal. Ah, listo. Así es. Si hablamos de planta y animal, claro, corresponde al ser vivo. Ah, sí, ¿Sí? Listo. Entonces, esta clasecita que les estoy marcando aquí es clase abstracta y método abstracto. Y del ser vivo, método abstracto y también es una clase abstracta. ¿Listo? ¿Les salió, chicos? ¿Les funcionó a todos? ¿O alguien Sí. tiene algún error por ahí para poderlo ayudar? Un error Yo, en profe, ser vivo. yo tengo un poco de Ser vivo. Yo lo tengo bien. ¿Cómo? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto, chicos. Yo lo ¿Alguien tiene tengo. algún error? A mí no me salió, profe. Ah, listo. A ver, compártanos pantalla, a ver si lo ayudamos por acá. Tenemos esto aquí. A ver, ¿quién quiere compartir pantalla? Yo. Porfa. Eso. ¿Ya se ve la pantalla? No, todavía no. Pero debo compartir y comparto nuevamente. Ujú. ¿Y ahí? Mm. Listo. Ahí ya me dio. Listo. Entonces, a ver, ampliemos un poquito más. Creo que te sale error en planta. Sí, aquí en animal no reconoce esta. En planta, esta y en ser vivo esta. A ver, miremos, a ver, tratemos de mirarle a ver dónde se te está presentando el error. Ubícate, bueno, en ser vivo. Vamos con pluriclac ser vivo. Ser vivo, a ver qué tienes por acá. Recuerda que estamos en el package, ¿no? Package abstracto. Yo veo que no tienes un package. No, no. No, No se tienes creó package. default. Ah, lo hiciste de file, ok, perfecto. De ahí sigue, tienes que definir, debemos de colocar también pues la clase abstracta. Public abstract class, ser vivo. Ujú. Ah, pues tienes que borrar ese public, el de arriba, la instancia 2, por favor, la instrucción. Ajá, borra esa. Que estás colocando dos public, listo. Entonces lo borran todo. Sí, Ah, se creó automática. ¿Eh? sí. En animal solamente tienes que colocarlo más si es abstracta o no, declarar si es abstracta. Lo intento correr. O Sí, guarda cambios primero, claro. Guarda cambios. Ajá. espera, sí, un error acá. El override. Ajá. Override, la O es con mayúscula, creo. Sí. Entonces veamos. Ajá, eso.
¿Qué te dice? Crea el método alimentarse. Ronald, ahí en animal herbívoro tienes que eliminar nuevamente la instrucción 2. Ujú. Entonces nada más tengo que eliminarlas en todas. Sí, ¿Esa de aquí? No, esa creo que no. plasma y sí va, claro. Como creé ese paquete por default, cuando abría Sí, los cambia, archivos tenía ¿no? 500. ¿O será que lo vuelvo a hacer, profe, para crear el paquete una vez a cero? Sí, si gusta, sí, o si no, déjalo así como de Paula, no hay problema. Ya lo estás implementando así, no hay problema. Ujú. Ahora sale otro error. ¿Qué pasó? Sí, ¿ya se guardaron los cambios? Sí, todos. A ver, tenemos por ahí. Le doy a ver, profe. Change, dice cambio de... Change, cambio, ¿no? ¿Sí te dio? No, No, solo no me dice alcanzo a que ver eso. en la primera la cambia a minúscula. Y si yo ¿No la es tengo. en mayúscula animal carnívoro la C? Sí, loco, acá la tengo con mayúscula. Pero, o sea, a lo que intento corregirla, me sale que la coloque en minúscula. No sé por qué. Al final también tiene que ir con mayúscula, ¿sí? Mira. Y acá está con minúscula. ¿Ves? Acá está con mayúscula la primera, loco. Entonces, coloco todo. A ver, veamos. Angelita, ¿qué más? ¿Cómo está? Buenos días. No conoce la de aquí, loco. Ay, qué asco, loco. Animal herbívoro, primera H mayúscula, mujer. No, no lo conoce. Sí. Me sale que cree clase animal herbívoro. Y... Sí lo hay en animal carnívoro y herbívoro, entonces déjalo ver bien. Y ahora. Ahí ya conoció la de aquí, falta la acá. Animal carnívoro. Solo queda este. Sí, sí está bien escrito el nombre de esa, porque ahí dice alimenta ser. En ser vivo. Ahí en el public void estaba mal escrito. En el otro. Eso ahí.
Sigue mal escrito. Alimentar ser. Borrarle la última R. Eso, oh, Dios mío. Eso. Con esos colores que usted le pone por encima no se ve nada, weón. Bueno, al menos yo no veo nada. Sí. Uy, no, batalla uno, loco. Eso es No, malo es para que, los ojos. Pero aquí van adivinando qué dice ahí. Ajá, quite eso, Ronald. no, porque, o sea, me duele la vista a mí, loco. A Claro, ver, ya estoy Eso con es lo las gafas y de uno día. batalla para ver eso. y eso me duele, así Yo lo blanco me puedo- duele. Oh, chino. Eso. Eso Ay, sí, La como la gente. perfecto. Es otra cosa ya. Ah, ya ve, hasta la profe va a No, No, pero claro, eso me puso a así, arder los ojos, eso. Ajá, así y así me duele todos más la vista. celebramos, weón. No, y a ver, Claro, veamos. respeto, ya tío, ¿eh? podemos ver mejor. Falta Listo, a uno. ver cómo, ¿sí lograron encontrar si estaba mal escrito o qué, No, Ronald? yo no sé, dice, ¿qué estamos haciendo? El caso que está Perfecto. funcionando. Ah, pero bueno, ya se te disminuyó eso ahí, muy bien. Ujú. Ahora apenas hay uno. Vamos a ver qué pasa. Está aquí en la primera. A ver. Animal carnívoro. Vamos a ver el error. Deja ver el main. Me sale que agregue el método. El main. Ah, ya. Guardará cambios. Ya, No, ya lo acabé de guardar. no. El override, cómo lo sacaste? ¿Lo escribiste nomás o? Ah, qué Yo no, son. yo no lo tengo. Y me salió bien. Sí, Alimentar si ser. ustedes se dan cuenta, el override, Eso. ¿sí? Es como para solamente sobreescribir un método abstracto. Pero ¿qué pasa si lo escribimos? ¿Sí? Normalmente va a llamar y va a coger porque está identificando que estamos cogiendo de una clase hija, extensión de la otra, sin necesidad de escribir el override. Si ustedes me dicen, profe, entonces es obligatorio colocar el override. Si ustedes tienen más de una clase, porque aquí estamos manejando únicamente 2 hijos por cada clase, que es cortica, la científica. Pero si ya el programador empieza a implementar más subclases eternas, sí es necesario que exista ese orden, ¿no? Más bien es como un buen hábito, se podría decir, para poder sobreescribir los métodos abstractos de las clases que hay definidamente. ¿Listo? Si lo ponen o no, les va a funcionar porque tenemos poquitas clases. Bueno, chicos. Esto ya estaríamos ya culminando nosotros los ejercicios pues de la temática del módulo. Todo esto son patrones. Es de igual manera como ustedes van a implementar o definir una clase herencia, una clase abstracta, un método abstracto. Espérenme. Son patrones que tenemos que empezar a utilizarlos y a reutilizarlos, así sea para lograrme eficiencia y eficacia en mi pseudocódigo. Ya les queda a ustedes pues ya dedicarse directamente a practicar, a seguir practicando mucho más, ¿listo? Y prepararnos pues para el examen final, ¿listo? El examen final pues como les digo, va a haber todo lo relacionado a lo que vimos durante este ciclo, y pues obviamente va a ser individual. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan alguna pregunta. El examen va a ser a las 8:30 también, el lunes a las 8:30, y se les va a dar Una plazo pregunta, profe. de 4 horitas para que ustedes lo puedan desarrollar. Dígame. Eso le iba a decir sobre el plazo del parcial de ¿Tiempo? la... Sí. Sí, hagámoslo, se los voy a dejar desde las 8:30 para que lo culminen hasta las 12:30 del mediodía. ¿Listo? Nos falta el 2 y el final, ¿cierto? 2 parciales. El segundo parcial ya lo hicimos, ¿no? O Ese sea ya que lo falta el... calificamos. Faltaría es el examen final únicamente. listo, profe. Listo. Bueno, Kevin. Bueno, chicos,
eso sería por la clase de hoy. Espero pues que le haya sido haya aportado a sus conocimientos. Recuerden siempre que ustedes dentro de la programación orientada a objetos van a manejar muchas clases abstractas, porque van a haber clases que ustedes van a tener desconocimiento de esos métodos, y si hay desconocimiento de métodos, tiene que llevar un hijo, y con los hijos vamos nosotros a tener conocimiento sobre esos métodos. ¿Listo? De eso se trata. Por eso fue el ejercicio muy concreto, muy pequeñito, pero que lo logren entender. Y siempre, muchachos, siempre, siempre, yo como les digo, para el examen, hagan los diagramas. Así me quito un poquito más de tiempo, ¿sí? Perdón, estoy compartiendo pantalla. Así les quito un poquito de tiempo. Eso no es quitarle tiempo, eso es ser organizado. Yo identifico qué clases voy a implementar, ¿sí? ¿Qué clases yo voy a implementar en mi ejercicio? ¿Sí? Me va a salir mucho más fácil y mucho más rápido mi ejercicio con los patrones. Bueno, les deseo lo mejor. Cualquier cosita, cualquier pregunta dentro de esta semana que tengan con respecto pues a los ejercicios o cualquier dudita que tengan, por favor me hacen saber por medio del WhatsApp y vemos a ver qué solución llegamos. ¿Listo? Muchísimas gracias por su tiempo. Juiciosos, a Disculpe, practicar. profe. Dígame. Profe, disculpe que la moleste mucho. Lo que pasa es que los otros trabajos que hemos hecho no me salen en package. O sea, aquí como siempre salen al lado izquierda, a ver si me ayuda a recuperar los propios para mirar en qué parte están. A ver, comparta mi pantalla. Eso, no se olviden también siempre, por favor, de cerrar el proyecto, clic derecho, Close Project, ¿sí? Para que, por favor, no exista problemas con todos esos mail, con todas esas clases principales que hemos hecho durante todo este ciclo, entonces evitemos eso. Bueno. Ya hay profe entrando en el computador. ¿Nos estás compartiendo pantalla? Recién te entra en el computador, ya entré ya. A la clase, ya comparto pantalla. Listo. ¿Ya sale, profe? No. ¿Ya? Listo, ahí ya. Ajá. Bueno, mire, profe, así, aquí. A ver. Solo me sale la que acabamos de hacer, los demás no me quieren salir. A ver, espérate, yo creo que es por acá. Déjame experimentar por aquí. Clicking with. Con una nena que soy un pacho, la cantidad de picarecho, todo se va preguntando que cuando lo presento realmente por el WhatsApp, él manda y que lo que he hecho, todo va a sonar, porque el coyote con ese mapa que ya se hecho. ¿Solamente por hoy te salió eso o ya hace mucho se te había perdido los proyectos? Profe, yo ayer lo abrí, pero no los encontré. Estaba buscando una cosa porque quería intentar hacer un ejercicio. Ajá. Y no lo encontré. Entonces dije que tal vez usted me pueda ayudar a Dale, hacer favor de... Dale, file. Switch. No, tampoco, y también se te han borrado todos los de acá a inicio. Dale, open file. Mano, ¿ese es el mismo Eclipse o es otra versión? El mismo, el que siempre he tenido, mano, no aparece. Yo descargué otra versión y no me aparecen, pero en la antigua sí me siguen apareciendo. Tienen que estar en el proyecto raíz, donde está el workspace, donde se guardan todos tus proyectos. El que queda en disco local, sí. Ajá. Tienes que buscarlos por ahí y volverlos a abrir. De pronto ¿qué es que raro que se te hayan perdido?
Míralos, ahí están todos. Pero estos son lo que hemos hecho antes, no salen los de hace poquito. Estos son del La anterior lenguaje clase. exacto. ¿Sí? ¿Seguro no hiciste alguna actualización o algo? Creo que acá tengo esto. Trata de buscarlos desde ahí y te tocaría... Lo importante es que no hayas borrado los archivos raíz que quedan pues en Workspace, ¿no? Porque si no ya te tocaría ya refrescar archivo, abrir y volverlos a ejecutar para que se te guarden ahí otra vez en las cookies, en la memoria ROM. No, profe, yo, para no hacer más larga la clase, ahora más tarde investigo. Si algo le Sí, pregunto, profe, gracias. sí, vale, listo, yo estoy pendiente. Bueno, muchachos, ya llamé lista por aquí, ya tomé un pantallazo, espero pues que les vaya muy bien en ese examen final, listo, y estoy pendiente de cualquier cosita. Cuídense mucho, ya nos vemos. Igualmente, profe, se cuida, hasta luego. Bueno, ok. Chao, Juan, cuídate. Hasta luego, muchachos. Chao, Elkin. Chao, profe.